Pensaron que no pertenecía en cuanto subió a primera clase, no por ser grosera o disruptiva, ni porque su tarjeta de embarque estuviera mal, sino porque no parecía tener dinero. No lo llevaba, ni lo hacía alardeaba, ni lucía marcas de diseñador como las demás, reclinadas en lujosos asientos de cuero. Solo vieron a una mujer japonesa modestamente vestida, de rostro sereno y mirada dulce, y decidieron que debía haber entrado por error. Y ese fue su primer y último error, pues no era una mujer que hubiera entrado por casualidad. El avión de fuselaje ancho de Sakura International Airlines, con destino a Tokio en Nueva York, relucía con detalles dorados y paneles de madera importada, el tipo de cabina de primera clase donde se servía champán antes del despegue y la tripulación se movía como bailarinas sincronizadas. Elegante, ensayada y aparentemente intocable. Aiko Tanaka entró con un abrigo largo gris carbón, sus zapatos de tacón bajo casi en silencio sobre la alfombra, y su equipaje de mano no era más que un suave bolso de cuero doblado contra su muñeca. Era pequeña, equilibrada, con el aire de alguien que llevaba gracia en lugar de diamantes, y mientras se acercaba al asiento uno con tranquila confianza, una azafata se interpuso en su camino con una sonrisa demasiado pulida para ser sincera, su voz baja y condescendiente mientras preguntaba: «Disculpe, señora, ¿está segura de que está en la cabina correcta?» Aiko respondió con sus acciones, entregando su tarjeta de embarque, negra de negocios con detalles platino, y esperó mientras la azafata la escaneaba, entrecerrando los ojos ligeramente antes de obligarse a sí misma a una leve disculpa y hacerse a un lado con un por supuesto: «Bienvenida a bordo». Aiko hizo una ligera reverencia, le dio las gracias en un japonés amable y se movió a su asiento sin un rastro de ofensa, colocando su bolso cuidadosamente debajo del amplio sillón reclinable y acomodándose con practicada elegancia. Pero las miradas continuaban. La tripulación susurraba en un inglés entrecortado. Una se encogía de hombros con una sonrisa burlona. Otra negaba con la cabeza. Aunque Aiko no oía ninguna de las palabras, conocía a la perfección el ritmo del juicio y sentía el peso de las miradas invisibles con la misma claridad que una opresión en el pecho. A su alrededor, los pasajeros se acomodaban con despreocupada presunción. Pañuelos Hermès ondeando, Rolex deslumbrantes, murmullos sobre fondos de cobertura y la moda milanesa. Pero nada de eso le interesaba. Permanecía inmóvil, con la vista fija en la pista, esperando a que los motores tumbaran y la pista desapareciera bajo sus pies. El avión ascendió suavemente, la ciudad desapareciendo abajo, y la cortina de silencio la envolvió con más fuerza a medida que el vuelo se nivelaba a la altitud de crucero, y la tripulación comenzó su servicio, deslizándose por el pasillo con carritos pulidos y sonrisas entrenadas, ofreciendo toallas calientes, chocolates de diseñador y el suave tintineo de copas de cristal llenas de aperitivos previos al aterrizaje. Sin embargo, de alguna manera, cada bandeja pasó de largo, y cuando hizo contacto visual con la misma azafata de antes, «Claire», decía su placa, hubo un destello de despedida, el tipo de despedida que no era lo suficientemente grosera como para quejarse, solo lo suficientemente cruel como para notarlo. Aiko no protestó, no presionó el botón de llamada. Simplemente juntó las manos en su regazo, dejó que la música de los altavoces de la cabina fluyera a través de ella y observó, en silencio, cada interacción, cada omisión, cada vez que el vino se servía a ambos lados de ella, pero nunca delante de ella. El verdadero momento de insulto llegó durante el servicio de comida, cuando el menú, que ofrecía langosta escalfada en mantequilla, bayo a la parrilla con salsa de trufa o soufflé vegetariano, nunca le fue entregado. Al pasar el carrito, Claire se inclinó, sonrió y dijo: «Parece que nos hemos quedado sin extras. Deberías haber pedido el tuyo antes», con ese mismo tono meloso que insultaba más que cualquier palabrota. «Nunca me dieron opción», respondió Aiko con calma, pero Claire se encogió de hombros y se dio la vuelta, dejando tras sí el aroma del lujo servido y el silencio de la indignidad. El estómago de Aiko rugió. Suavemente, no solo de hambre, sino del dolor de los viejos recuerdos, de otros momentos en los que la gente creía poder definir su valía por su apariencia. Un hombre al otro lado del pasillo, de pelo canoso y traje cobalto, observó el intercambio y frunció el ceño, separando los labios como si fuera a decir algo. Pero en lugar de eso, bajó la mirada, prefiriendo la comodidad a la confrontación. Aiko no dijo nada, pero en su interior algo se asentó, una claridad serena, como una marea que se retira antes de la tormenta. Metió la mano en su bolso y sacó un teléfono negro delgado, abrió la grabadora de voz y, en un japonés impecable, dijo solo 3 palabras: «Prepare el archivo».
Luego volvió a guardar el teléfono, volvió a cruzar las manos y observó las nubes al otro lado de la ventana mientras pasaban las horas y el mundo se olvidaba de su presencia. En un momento dado, una azafata más joven, la única que no la miraba con desdén y susurraba, la miró, dudó y luego le preguntó a su supervisor en voz baja, ¿no deberíamos revisar el asiento una? Solo para recibir un gesto de desdén y un murmullo de «está bien», como si la decencia fuera una moneda que solo se gastaba en ciertos pasajeros. Aiko memorizó rostros, nombres, voces, no por despecho, sino con precisión. Ya lo había hecho antes, en salas de juntas donde los hombres le habían dicho que era demasiado educada para liderar, demasiado callada para mandar, demasiado delicada para tener poder. Y, sin embargo, allí estaba, volando bajo su propio nombre, en la aerolínea que controlaba, rodeada de personal que no reconocía a la mujer que les firmaba los cheques. Cuando el capitán anunció el descenso a JFK, la cabina volvió a la vida. Pintalabios reaplicado, maletas cerradas, cabezas alzadas con un lujo cansado, y la tripulación reanudó sus sonrisas practicadas, agradeciendo a los pasajeros con una alegría nacida de la costumbre, no de la sinceridad. Aiko permaneció sentada, impasible, mientras las ruedas tocaban tierra y el avión planeaba suavemente hasta detenerse. La luz del cinturón de seguridad se apagó, y la gente se quedó de pie con la urgencia que solo se permiten los ricos, deseosos de salir primero, deseosos de dejar atrás el avión que habían tratado como un palacio en el cielo. Aiko esperó, en silencio, mientras la cabina se vaciaba. Entonces, cuando salió el último pasajero, se puso de pie con serena dignidad, se ajustó el abrigo y caminó hacia la salida donde Claire estaba, todavía sonriendo, aún inconsciente de la magnitud de su error. «Gracias por volar con nosotros», dijo Claire automáticamente, sin siquiera mirarla directamente, hasta que Aiko metió la mano en su bolso, sacó una tarjeta negra mate con letras japonesas doradas en relieve y se la puso delicadamente en la mano. Claire bajó la mirada. La leyó. Su boca se entreabrió ligeramente. Le temblaban los dedos. La tarjeta decía Aiko Tanaka, presidenta de Tanaka Holdings, propietaria de Sakura International Airlines. El color desapareció de su rostro al levantar la vista, con un destello de pánico en sus ojos, pero Aiko simplemente esbozó una leve sonrisa y dijo en un inglés perfecto, «Por favor, asegúrese de que su capitán reciba esto», antes de descender del avión con la misma gracia y serenidad con la que había entrado, con una presencia firme e inolvidable como una tormenta en el horizonte que nadie vio venir hasta que fue demasiado tarde. Sirvieron vino a hombres que arrastraban las palabras, filetes en platos a mujeres que no probaron bocado, hicieron reverencias perfectas ante cada asiento que presumía de su estatus. Y sin embargo, el único pasajero que debería haber recibido la mayor cortesía se sentó en silencio, ignorado, humillado y hambriento en el asiento 1A, y ninguno de ellos tenía la menor idea de que acababan de insultar a la dueña del cielo que sobrevolaban. Mientras el avión se detenía en el aeropuerto JFK y los pasajeros salían uno a uno con sus tacones tintineantes y miradas de suficiencia, los auxiliares de vuelo rieron quedamente tras la cortina, bromeando ya sobre la señorita confundida del 1A, poniendo los ojos en blanco como si fuera una molestia en lugar de su propio cálculo. Y ninguno de ellos percibió el cambio en el ambiente que ya había comenzado con esa tarjeta en la mano de Claire. En la pista, Aiko Tanaka recorrió el pasillo VIP sin hablar con nadie, con pasos silenciosos pero firmes. Al salir, un elegante coche negro la esperaba justo después del control de seguridad. Sin distintivos, conducido por un hombre con un traje impecablemente planchado, quien la saludó no con palabras, sino con una profunda reverencia, y abrió la puerta como si fuera de cristal. Aiko entró sin mirar atrás. No tenía por qué hacerlo. Su presencia había cumplido su función, y ahora las consecuencias llegarían solas. El trayecto desde el aeropuerto JFK hasta Midtown fue suave y silencioso, sin música ni charlas intrascendentes, solo el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mientras el horizonte de Nueva York se hacía más nítido, más intenso y luego se alejaba tras los cristales tintados. No llegó a un hotel, sino al Sakura Executive Building, una torre de cristal y acero con la forma de una cuchilla que cortaba el cielo, cuyos pisos superiores estaban reservados únicamente para reuniones de la Junta Directiva y crisis globales. Hoy, serviría para ambas cosas. El ascensor la llevó rápidamente al último piso, donde su despacho privado permaneció intacto durante meses, porque Aiko Tanaka ya no necesitaba sentarse tras escritorios. Se movía entre continentes y empresas como una sombra, rara vez vista, rara vez fotografiada, a menudo puesta en duda, siempre subestimada. Ese era su poder. No se anunciaba. Solo aparecía cuando era necesario corregir.
Y hoy, la corrección había llegado. Dentro de su despacho, un equipo de asistentes silenciosos ya se había reunido. Un traductor, un asesor legal, 2 miembros del equipo internacional de RR. Y un asistente personal que había viajado antes desde Tokio. El asistente hizo una reverencia y habló primero. Las grabaciones del vuelo ya se están subiendo a la nube de revisión interna. La azafata en cuestión, Claire Mcedonou, tiene 4 quejas previas, 2 sin resolver. Aiko asintió. Ya lo sabía. Consulta la lista de pasajeros. Quiero los nombres de todos los sentados en las filas 1 a 3. El asesor legal arqueó una ceja. ¿Estás pensando en tomar medidas más allá del despido de la tripulación? Aiko giró la cabeza lentamente. No, dijo con voz clara pero serena. Quiero recordarles qué clase de empresa es esta. ¿Y quién la construyó? No dijeron nada después de eso. Se quedó de pie junto al ventanal, observando el cielo donde el mismo avión que la avergonzaba había desaparecido tras las nubes. No sentía rabia. La rabia era por quienes habían perdido el control. Lo que Aiko llevaba era mucho más exigente. Era la memoria agudizada como arma, la dignidad llevada como armadura y la inquebrantable certeza de que el poder no necesitaba sonido para moverse. Requería precisión. Y ella era muy, muy precisa. «Que vengan todos», dijo en voz baja. «El capitán. La tripulación. Quiero que vuelen esta noche. Sin uniformes. Ropa de civil. Y quiero silencio». La asistente tecleó. Rápidamente. «Sí, señora». Y mientras sus órdenes se movían como electricidad por el edificio, Aiko permaneció quieta, con la respiración tranquila y el rostro indescifrable. Mientras tanto, a bordo del vuelo 207, el ambiente había cambiado. Claire estaba en la cocina, con la tarjeta de visita aún en la mano y los dedos temblorosos. Los demás asistentes preguntaron qué ocurría, y cuando les mostró el nombre grabado en oro, un silencio gélido se apoderó de la tripulación. «¿Es broma?», susurró alguien. «¿Era ella?». Claire tragó saliva. No dijo nada. «No tenía por qué», murmuró la joven asistente desde un rincón, la única que la había notado. «Hemos terminado, ¿verdad?», murmuró alguien más, y nadie respondió. El capitán ya había sido informado por un canal privado en cuanto aterrizó el avión. Cuando llamó al centro de operaciones, la respuesta fue escalofriantemente corta. «Habrá una reunión informativa interna completa. Esperen órdenes de viaje en 1 hora». Sin más explicaciones. Sin horario. Solo una citación. Y esas nunca eran buenas. Para cuando la tripulación aterrizó de vuelta en Tokio la mañana siguiente, fueron separados de inmediato, escoltados a una terminal reservada por personal de Sakura. Les recogieron el equipaje, les revisaron los teléfonos y palidecieron. Nadie levantó la voz. Nadie les explicó lo que se avecinaba. Simplemente los guiaron, como a ovejas, hacia la rendición de cuentas. De vuelta en Nueva York, Aiko había empezado a revisar la grabación completa del vuelo de varias cámaras internas. La primera clase tenía 3, una cerca de la entrada, una superior y una en la cocina, todas necesarias para la seguridad y todas bajo su jurisdicción directa. Se vio embarcar. Vio a Claire fruncir el ceño. Vio las miradas, los ojos en blanco, el carrito de bebidas vacío pasar 2 veces junto a ella. Luego se vio a sí misma pidiendo comida. Escuchó el tono de voz de Claire. Vio el encogimiento de hombros, la sonrisa petulante. Se vio agachar la cabeza. Entonces hizo una pausa. Pulsó rebobinar. Y lo volvió a ver. No por duda, sino por claridad. Quería recordar el rostro de cada persona que lo vio suceder y no dijo nada. Cada sentimiento, cada mirada, cada silenciosa aprobación de la exclusión. «Envía esta grabación a Recursos Humanos», dijo. Todos los miembros de la tripulación que aprobaron esto, reasignados a la espera de una revisión. Cualquiera con quejas previas, despedido con efecto inmediato. Y Claire Mcedonou, su voz no cambió. En la lista negra. Algunos asistentes inhalaron hondo, pero nadie protestó. Aiko Tanaka no creía en segundas oportunidades cuando la primera se usaba para humillar. Creía en lecciones silenciosas, duraderas. No alzaría la voz. No lo haría público. Pero toda la tripulación dejaría este trabajo sabiendo exactamente por qué les habían quitado sus uniformes. Entonces tomó una decisión final. Llamó a la joven azafata, la que había intentado hablar, la que parecía incómoda. «¿Nombre?», preguntó. «Aria Nomura», respondió su asistente. «Aprendiz, 5 semanas en el programa.
Aún no hay colocación formal. Aiko asintió una vez. Llévenla a Nueva York. Quiero conocerla personalmente. Cuando los demás parecieron sorprendidos, Aiko se giró, vio lo que estaba pasando, y preguntó. Nadie más lo hizo. El asesor legal preguntó con cautela, ¿y qué harás cuando llegue? Aiko no sonrió, pero su mirada se suavizó. Ascenderla. Y mientras el sol se ponía tras el horizonte, la ciudad se iluminaba bajo ella. Aiko Tanaka permaneció sola en su torre, la mujer a la que todos ignoraban, la que pasaban rozando, la que creían inferior. Y ahora, con un solo movimiento silencioso, había puesto el cielo patas arriba. Cuando un nombre se susurra en lugar de pronunciarse, cuando el poder se siente antes de verse, cuando corporaciones enteras ajustan su postura porque una mujer entra silenciosamente en la sala, es entonces cuando sabes que el mundo malinterpretado quien lleva las riendas, y que el mundo había pasado décadas malinterpretando a Aiko Tanaka. Mucho antes de sentarse en ese maldito asiento de primera clase, antes de que el carrito de comida pasara junto a ella como si no existiera, antes de que una azafata se atreviera a menospreciarla como si fuera aire en un asiento de cuero, Aiko Tanaka ya había construido un imperio que se extendía por continentes. Industrias y salas de juntas llenas de hombres que una vez se rieron de su acento, su silencio, sus faldas que no costaban lo suficiente como para llamar la atención. Pero nadie reía. Ahora, mientras su equipo se apresuraba y sus ejecutivos trabajaban durante la noche para limpiar el desastre que la prensa aún no había visto, Aiko se encontraba frente a una pared de cristal a 60 pisos de altura sobre Midtown Manhattan, su reflejo perdido en el resplandor de 1000 ventanas iluminadas y el silencioso brillo del control. No siempre había tenido esta vista. Se la había ganado a pulso, desde un pequeño apartamento en Osaka donde traducía menús para turistas de Nina, hasta el vestíbulo del hospital donde los cobradores de deudas de su padre se burlaban de su madre, hasta el primer trabajo que tuvo fregando las mismas bandejas de los aviones que ahora la rechazaban con tanta indiferencia. Recordaba cada insulto, cada puerta cerrada, cada sonrisa de un inversor occidental que le decía, «Eres mujer y eres callada. ¿Qué sabes dirigir exactamente?» Recordaba haber asentido cortésmente. Luego, haber creado una empresa que se la tragó 2 veces. Ahora, poseía 12 cadenas hoteleras globales, 4 aerolíneas, 2 firmas de capital privado y una discreta participación mayoritaria en Sakura International Airlines, adquirida discretamente a través de un holding que nadie se molestaba en rastrear. Porque ¿quién se molesta en investigar a la silenciosa japonesa que no grita en las reuniones? Esa era su armadura. Su silencio. Su negativa a anunciarse. Y había funcionado a la perfección hasta ese momento en el cielo, cuando el silencio ya no la protegía, sino que expuso la podredumbre de su propia creación. La sala de reuniones tras ella se llenó lentamente. Ejecutivos convocados de Tokio, Zúrich, Londres, ninguno de ellos sabía por qué los habían llamado con tanta urgencia, excepto que el nombre Tanaka estaba adjunto, y eso solo puso patas arriba todos los calendarios. Se giró mientras ellos permanecían de pie, haciendo una reverencia, con el rostro demacrado y los trajes impecables, y solo dijo, «Siéntense». Nadie se atrevió a hacer nada más. La pantalla tras ella cobró vida y allí estaba, la grabación otra vez. Asiento 1A. El despido, el insulto, la indiferencia. Aiko no narró nada. Los dejó mirar, en silencio. La habitación se enfriaba cada segundo. Cuando terminó, se giró. Esto pasó en uno de nuestros aviones. A mí. Y no quiero sus disculpas. El silencio se profundizó. Luego continuó, con voz baja pero inconfundiblemente firme. Lo que quiero es una cultura que no requiera cámaras para recordarle a la gente la dignidad. Quiero un sistema que no contrate a personas que prioricen el estatus sobre la humanidad. Un ejecutivo se atrevió a preguntar, ¿emitimos un comunicado de prensa? La mirada de Aiko se posó en él. No, no hacemos alarde de la disciplina. La ejecutamos. Silenciosamente, pero a fondo. Otro preguntó si tal vez se debería volver a capacitar al personal. No, esto no es cuestión de entrenamiento. Es cuestión de juicio. Cuando una persona te demuestra quién es, la primera vez debería bastar. Hizo una pausa. Esta empresa no se dejará guiar por el miedo ni la vergüenza. Pero que quede claro, lo vemos todo. Volvió a la ventana. Y ahora tú también. En ese mismo instante, a medio mundo de distancia, en un tranquilo apartamento de Tokio, Aria Nomura, una joven aprendiz que aún no estaba segura de si pertenecía al alto mundo de la aviación de élite, recibió una llamada que creyó un error. «Señorita Nomura, la solicitan en Nueva York».
Llegará en avión esta noche. Transporte VIP. Empaque ligero. Parpadeó, tartamudeando. Yo, solo soy un aprendiz. La voz en el teléfono era suave pero firme. Ya no. Empacó despacio, aún sin estar segura de si era real. Pero un coche llegó una hora después, y al amanecer estaría sentada frente a la mujer más poderosa que jamás había soñado que supiera su nombre. Mientras tanto, de vuelta en Nueva York, los tripulantes despedidos empezaron a recibir mensajes discretos. Claire M. Cedonow encontró el suyo en la puerta de su habitación de hotel, no directamente de la aerolínea, sino de un mensajero privado. Dentro había un sobresellado con su nombre grabado. El contenido era breve. Su contrato, formalmente disuelto. Ninguna explicación. Ninguna disculpa. Solo una dirección para devolver su uniforme y una última línea. Sus servicios ya no son necesarios. Claire se sentó de golpe, con el sobre en el regazo y la boca seca. El resto de la tripulación encontró el suyo poco después. La capitana, antes petulante e intocable, fue convocada a una reunión y salió 20 minutos después pálida y sin palabras. La noticia se extendió rápidamente. Algunos lloraron, otros maldijeron. Ninguno lo negó, porque todos recordaban lo que hicieron o dejaron de hacer, cuando Aiko Tanaka se sentó hambrienta y sola en el asiento al que se suponía que debían servir. Al mediodía, Aria Nomura estaba sentada frente a Aiko en su despacho privado. La joven hizo una profunda reverencia, 2 veces, nerviosa. «No lo entiendo, señora», susurró. Aiko la miró, estudiando los nervios tras el rostro valiente de la chica. «¿Viste algo mal? Y preguntaste por ello». Aria negó con la cabeza. «No hice nada». Aiko asintió. «Esa es la diferencia. Tú quisiste». Deslizó una carpeta sobre la mesa. «Con efecto inmediato, ya no eres un aprendiz. Comenzarás un programa acelerado de capacitación ejecutiva. Volarás de nuevo, esta vez en un asiento diferente. Y el año que viene, si apruebas todos los niveles, quiero que estés en la Junta de Hospitalidad Corporativa». Las manos de Aria temblaron al aceptar la carpeta. «¿Por qué yo?», preguntó. La voz de Aiko era suave. «Porque cuando creías que nadie te veía, aún así elegiste preocuparte». Entonces se puso de pie, y Aria también se levantó, con los ojos muy abiertos, la respiración entre la sorpresa y las lágrimas. Aiko hizo una reverencia. «Gracias, señorita Nomura, por recordarme lo que aún importa». Esa noche, mientras la ciudad parpadeaba y zumbaba abajo, la noticia no había llegado a los medios. Ningún tabloide gritó. Ninguna etiqueta fue tendencia. El mundo desconocía lo que había sucedido a 9.000 metros de altura, pero dentro de Sakura Airlines, desde la tripulación de cabina hasta la directora ejecutiva, todos sabían ahora una simple verdad. El silencio no siempre es debilidad, y la mujer más silenciosa de la sala podría ser la que lo construyó. Llegaron uno a uno, esta vez sin uniforme, ni detrás de carritos de bebidas ni con bandejas pulidas, sino vestidos de civil, con los hombros rígidos y la mandíbula apretada. Cada uno fue convocado sin explicación y voló en clase ejecutiva a la misma torre que les pagaba el alquiler, albergaba su formación y ahora era un frío reflejo de su fracaso. Al entrar en la planta de conferencias privada del edificio ejecutivo Sakura, no encontraron una sala de juntas, sino una galería larga y estrecha, paredes de cristal, iluminación tenue, sin sillas, solo silencio y una tensión tan densa que les oprimía las costillas. Claire M. Cedonow fue la última en llegar, con pasos lentos, labios secos, la mirada fija en los rostros desconocidos de los ejecutivos que se alineaban en el pasillo y que no la saludaron, ni asintieron, solo observaron. Nadie dijo una palabra mientras los conducían al interior. La sala a la que entraron era demasiado grande para la cantidad de gente que había, lo que hacía que su presencia pareciera pequeña, insignificante, una decisión calculada para intimidar sin artificios. En una pared, una pantalla se encendió, pero no mostraba noticias ni cifras. Los mostraba a ellos. Sus voces, sus miradas, la grabación completa de la cabina de primera clase del vuelo 207, pero esta vez editada con brutal precisión. Cada descuido aislado, cada insulto repetido, cada momento en que se alejaban de una mujer que ahora sabían que no solo era dueña de sus sueldos, sino también de las alas de la compañía. Claire se vio encogerse de hombros, sonreír con suficiencia, pasar junto a la mujer de la 1 sin ofrecerle un vaso de agua, y con cada repetición, su rostro palidecía. Algunos miembros de la tripulación intentaron defenderse, susurrándose, negando en voz baja, pero nadie habló en voz alta.
porque no había defensa. Cuando terminó el vídeo, la sala permaneció en silencio durante un minuto entero, luego la puerta del fondo se abrió y entró Aiko Tanaka, sin guardias ni asesores, sin carpeta ni notas, sola, serena, con una presencia más poderosa en su calma que la de cualquier tribunal. Los miró, a todos, no con ira ni venganza, sino con algo mucho más pesado. Decepción, esa que no se arregla con disculpas ni lágrimas. Se detuvo al frente de la sala y habló con la claridad de quien ha esperado demasiado. He construido mi vida sobre la dignidad, sobre la excelencia, sobre el silencio, no porque me faltara voz, sino porque creía que la acción debía hablar primero. No construí Sakura para servir a la élite. La construí para mostrarle al mundo que el respeto no se gana con dinero, sino con presencia. Su mirada se cruzó con la de Claire. Decidieron que yo era menos porque lucía sencilla, porque no vestía como una persona adinerada, porque no exigía atención, y por eso me negaron comida, me negaron agua, me negaron humanidad, ni una sola vez, no por accidente, sino repetidamente, deliberadamente. Se giró hacia el resto, y observaron. No dijeron nada. Lo defendieron. Defendieron la conducta en lugar del principio. Nadie se movió. Ni siquiera la asistente sin aliento cerca de la puerta. Llevaron el nombre de mi empresa en el pecho y la deshonraron. Continuó. Y lo hicieron con sonrisas. Entonces se hizo a un lado cuando otra puerta se abrió y entraron los ejecutivos de recursos humanos, cada uno con carpetas selladas, entregándolas una por una a la tripulación sin decir una sola palabra. Claire abrió la suya primero, con manos temblorosas y labios entreabiertos mientras leía la primera línea. Despido con efecto inmediato. No más empleo. No hay traslado interno. No hay apelación. Las demás leyeron lo mismo. Una azafata contuvo un sollozo. Otra intentó suplicar. Por favor, tengo una familia. Pero Aiko levantó una mano y la voz se detuvo a media frase. ¿Y qué creías que tenía? Preguntó en voz baja. Un apellido. Un legado, una reputación. Y trataste de humillarla en el cielo que yo creé. Sus palabras no fueron gritadas. No hacía falta. Cayeron como un trueno porque eran ciertas. Entonces se giró. Hacia la única persona que parecía a punto de desmayarse, la joven azafata, Aria Nomura, a quien habían invitado no para ser juzgada, sino para ser reconocida. Señorita Nomura, dijo Aiko con suavidad, y la chica se enderezó a pesar del temblor en sus hombros. Hablaste cuando otros no lo hicieron. Lo viste. Te importaste. Eso solo te hace ganar más de lo que la formación puede enseñar. Se acercó a la chica y le entregó un sobre diferente, uno con ribete dorado. Dentro había una carta de nombramiento, programa de desarrollo ejecutivo, beca completa, alojamiento, mentoría con la propia Aiko. Los ojos de Aria se llenaron de lágrimas, pero hizo una profunda reverencia y susurró. Solo hice lo correcto. Aiko le tocó el hombro. Y esa es la cualidad más excepcional de todas. Se volvió hacia la sala una vez más. Que este día sea recordado. No por los despidos, sino por la verdad. Lo que haces cuando nadie te ve es lo que define si perteneces al cielo o a la tierra. Salió de la sala sin mirar atrás. Al anochecer, la tripulación despedida se había ido. Escoltada al transporte, les habían quitado las placas y sus nombres registrados para su separación permanente de Sakura y todas sus redes asociadas. La noticia corrió como la pólvora por el mundo de la aviación. La mujer del asiento 1 no solo había respondido, había reiniciado el estándar. En todas las salas de entrenamiento, su nombre se pronunciaba ahora no como un mito, sino como una orden. Si no la hiciste merecedora, dijo un gerente, no perteneces aquí. Esa noche, Aiko volvió a su alto cargo, observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas desubicadas bajo el cielo. No lo celebró. No se regodeó. Ella solo respiró un poco más profundo, sabiendo que el silencio había hecho una vez más lo que el ruido nunca pudo. Había restaurado el orden, con precisión, con finalidad, con la simple verdad de que el respeto no es algo que exijas, es algo que demuestras incluso cuando crees que nada importante está mirando. Comenzó con una sola publicación anónima. Una instantánea borrosa de la pista del vuelo 207, tomada por un pasajero curioso que había visto una mujer de apariencia sencilla bajar de un avión de lujo, seguida por una azafata que parecía haber visto un fantasma. Y en cuestión de horas, los susurros se convirtieron en ondas, las ondas en olas, hasta que los hilos de las redes sociales se iluminaron con especulaciones. ¿Quién era la mujer silenciosa en el asiento 1 y qué había sucedido qué?
Causó que toda una tripulación de primera clase desapareciera de la noche a la mañana de la lista activa de Sakura. La aerolínea no había dicho nada públicamente, ningún comunicado de prensa, ningún comentario. Pero en el mundo de la aviación, el silencio habla más fuerte, y pronto los rumores comenzaron a tomar forma. Primero de una ex empleada que publicó un mensaje ahora eliminado. Ella no era solo una pasajera, era dueña de la aerolínea, seguido de miles de comentarios pidiendo confirmación, contexto, justicia. Y luego vino el titular que rompió el silencio. Humillado en primera clase. El CEO multimillonario despide a toda la tripulación después de que se le negara la comida, publicado por un reputado medio de negocios japonés después de que una fuente confidencial verificara las imágenes y la identidad de la pasajera como Aiko Tanaka, fundadora y accionista mayoritaria de Tanaka Holdings y propietaria de Sakura International Airlines a través de una adquisición privada. Una mujer que había pasado años evitando el foco de atención, ahora empujada por un incidente que expuso más que discriminación. Expuso cómo el poder, cuando se envuelve en humildad, se vuelve invisible para aquellos demasiado ciegos para verlo. La reacción pública fue rápida y asombrosa. Las secciones de comentarios estallaron de indignación, no solo contra la tripulación, sino por lo que representaba el momento. Como incluso en el aire, incluso en el lujo, la gente juzgaba a los demás por su apariencia, desestimaba a quienes no presumían de su riqueza y no superaba la prueba más básica de la decencia, la amabilidad. Los presentadores de noticias lo analizaron. Influencers crearon vídeos titulados Lo que podemos aprender de Aiko Tanaka, y auxiliares de vuelo de todo el mundo compartieron sus propias historias, algunos avergonzados, otros empoderados, y en algún lugar de Tokio, una niña llamada Aria Nomura se sentó ante su familia, explicando entre lágrimas que la habían ascendido no por experiencia, sino por integridad, y sus padres hicieron una profunda reverencia en silencio, agradecidos de que la dignidad finalmente hubiera sido recompensada. Pero mientras el mundo especulaba, Aiko Tanaka permaneció en silencio, sin entrevistas, sin declaraciones. No se subió a la ola de atención ni capitalizó el drama. En cambio, abordó otro vuelo, sin previo aviso, esta vez en clase turista, sin séquito ni coche privado, y voló de vuelta a Tokio en silencio, vestida de nuevo con el mismo abrigo gris, el pelo recogido, la mirada cansada pero serena, porque nunca había buscado venganza, solo corrección. Su personal la recibió en el aeropuerto, atónito por haber rechazado un jet privado. No los despedí porque me trataran mal, le dijo a su asistente en voz baja. Los despedí porque le habrían hecho lo mismo a otra persona. Esa verdad le importaba más que todos los titulares del mundo. Regresó a su casa en las afueras de Kioto, una casa tradicional con paredes de papel y un tranquilo jardín. Y pasó el día siguiente podando su bonsái, bebiendo té y observando las carpas ondear en un pequeño estanque mientras el mundo más allá de sus puertas gritaba su nombre. Pero no necesitaba su ruido. Había dicho lo que tenía que decir en silencio, y la lección había aterrizado donde era necesario. En los corazones de aquellos que ahora lo pensarían dos veces antes de medir a una persona con su ropa, su acento, su silencio. Mayor, mientras que, dentro de Sakura Airlines, todo cambió. Cada azafata recibió una nueva capacitación en sensibilidad cultural, no como un castigo, sino como renacimiento. Las escrutas se reescribieron, se actualizaron los procedimientos de incorporación, y en el centro de cada vídeo de entrenamiento no era el nombre de Aiko, sino un escenario simple. Una mujer aborda un avión, modestamente vestido, tranquilo, solo. ¿Cómo la saluda? La respuesta correcta ahora era clara, grabada en la política misma de la compañía que creó. Un miembro de la tripulación, escuchando a un nuevo aprendiz preguntar, pero, ¿qué pasa si no es importante?, respondió en voz baja, todos son importantes. Ese es el punto. El nombre de Aiko se convirtió en leyenda, no temía, sino venerado. En las oficinas, se le habló con asombro. En salones, con respeto. Y en los aeropuertos desde Tokio hasta Toronto, los pasajeros tranquilos que una vez se sintieron invisibles ahora fueron bienvenidos con nueva calidez, no porque fueron reconocidos, sino porque alguien finalmente le había recordado al mundo que el reconocimiento no es la razón para ser amable, es el resultado de eso. Aiko rara vez apareció en público. Regresó a su trabajo, a su tranquila filantropía, a su tutoría de mujeres jóvenes como Aria, que algún día lideraría no porque exigieran la habitación para verlas, sino porque su trabajo hacía imposible no hacerlo. Cuando se le preguntó en una reunión de la Junta rara porque nunca había emitido una declaración, nunca aceptó una sola entrevista, respondió con una sonrisa suave, porque las personas que necesitaban escucharla ya lo hicieron. Y con eso,
Ella cerró su cuaderno, se puso de pie y salió de la habitación. Sus pasos resonaron suavemente por el corredor, de la misma manera que tenían en el vuelo 207, medido, tranquilo, inolvidable. Y la historia no terminó con drama, sino con dignidad. La mujer en el asiento 1A, la que despidieron, ignoraron, se negaron, nunca había levantado su voz. Ella nunca había hecho una escena. Pero al final, ella cambió el cielo.